El día de hoy quiero contarles una historia real que le pasó a un seguidor en Orizaba, México. Él nos cuenta que a la edad de 16 años, sus padres todos los domingos lo llevaban a la iglesia. No había un domingo sin que fueran a la iglesia, pero que uno de esos domingos, al frente de la iglesia había un parque y vio a una muchacha muy hermosa y que nunca la había visto por ese lugar. Nos cuenta que era una chica demasiado hermosa, con un vestido rojo, con dos trenzas muy largas, con sus mejillas bien pintadas, una chica que alumbraba todo el lugar. Él pensó que quizás era de algún lugar cercano, ya que en esa zona todos se conocían y a ella nunca la había visto por ahí. Lo que más le gustó es que la chica se dio cuenta que él la estaba mirando y la chica le regaló una gran sonrisa, por lo que él inmediatamente cruzó la carretera hasta el parque, se presentó con ella, le preguntó que cómo se llamaba. Esta chica le dijo que Socorro. También le preguntó que de dónde era. Ella le dijo que era de Córdoba, pero que ahora iba a estar en ese lugar, ya que su madre había muerto y ella había buscado trabajo ahí. Siguieron viéndose durante días, siempre al salir de la iglesia, porque esta chica nunca quiso acompañarlo a la iglesia, siempre lo esperaba en el parque de afuera y empezaron así una bonita relación. Y aunque nos cuenta que era muy tímido, nos dice que con Socorro se sentía súper bien y así fueron pasando los días. Un día decidió pedirle a esta chica que fuera su novia, a la cual ella aceptó. Como él era un hombre trabajador, él tenía en las afueras un rancho, al cual se llevó a Socorro a vivir. Y así pasaron muchos meses él trabajando fuertemente para darle una vida digna a esta mujer. Al pasar un año, él le pide matrimonio. Ella le dice que sí, pero que no por la iglesia, porque ella no era creyente. Empezaron su vida juntos y todo iba muy bien, hasta que tiempo después Socorro empezó con unos cambios extraños, con unos cambios de actitud muy raros. Vivía molesta a toda hora. En las noches salía sin decir para dónde y esto a él lo incomodaba mucho. Él le decía que qué era lo que pasaba, pero ella le decía que no se preocupara, que simplemente ella muchas veces dormida salía. Este seguidor nos cuenta que él trató de llevarla a la iglesia, ya que pues acostumbraban todo mundo a ir a la iglesia los domingos a escuchar la palabra de Dios, a la cual ella se negaba, nunca lo acompañaba a la iglesia. Un día todo cambiaría, ya que él llegó como de costumbre del trabajo a su casa y Socorro lo esperó con la noticia de que estaba embarazada. Iban a tener un bebé. Esto a él lo llenaba de alegría y pensó que todo iba a cambiar, que ahora todo iba a ser felicidad, pero no fue así. Los comportamientos de Socorro aún empeoraron. Siempre que él llegaba del trabajo, en las noches ya ella no estaba. Un día él llegó temprano y quiso darse cuenta qué era lo que Socorro hacía en las noches, por qué salía tanto. Se hizo el dormido, esperó que Socorro saliera. Sigilosamente él se fue detrás de ella, pero al llegar a un lugar, Socorro misteriosamente desapareció. Él empezó a buscarla por todos lados, pero no la encontró. Él no pensaba que Socorro anduviera en pasos malos o que estuviera haciendo algo mal. Después de buscarla durante un rato, no encontró y se fue para su casa a descansar.
No podía dormir pensando en Socorro, aunque el cansancio del trabajo lo venció y se quedó dormido. Un rato más tarde se levantó asombrado al ver que Socorro yacía dormida al lado de él. Sin pensarlo dos veces, la levantó para preguntarle que dónde estaba, a lo que Socorro le contestó que simplemente había ido a tomar aire ya que tenía malestar por el embarazo. Él le decía que le dijera la verdad y ella simplemente le decía que eso era lo que estaba haciendo. Ya él no quiso seguirle discutiendo, pues temía por la vida de su niño. Y así fueron pasando los meses y poco a poco fueron mejorando las cosas. Llegó el 9º mes y todo era felicidad, ya que nació su primer hijo. Y en aquel pueblo, tener un hijo varón era de gran orgullo. Todo empezó a ir muy bien. Socorro cambió drásticamente, era una buena mujer y oficialmente ya eran una familia. Un día la tranquilidad se acabó y es que ya el bebé tenía 3 meses de nacido. En ese entonces vino a visitar la tía de nuestro amigo. Le preguntó que si ya habían bautizado al bebé. Él le dijo que no, que ya estaba en eso, que pronto lo bautizarían, a lo cual Socorro no le gustó y simplemente hizo caras. La tía le dijo que deberían bautizarlo porque por ese lugar era común escuchar historias de brujas que se llevaban los bebés para chuparles la sangre. Cuando Socorro se fue al cuarto, él le dijo a su tía que el siguiente domingo iría a hablar con el padre para bautizar a su bebé, que lo haría a escondidas, porque si le decía Socorro, ella no iba a querer, ya que ella no creía en Dios. Ya su tía se fue al llegar la noche y así pasó ese día. Un día en la mañana, al despertar, se dieron cuenta de que su bebé no estaba. Él se quería volver loco. Le preguntó a Socorro que qué había pasado con el niño, a lo que Socorro simplemente respondió que ella no sabía qué había pasado, estaba en shock. Él se fue a buscarlo por todo el pueblo, empezó a preguntar, fue a los organismos de socorro para que ayudaran a buscarlo y así pasaron todo el día hasta que llegó la noche y él exhausto se fue a descansar, triste y agobiado, perdido en esa penumbra de no saber dónde estaba su bebé. Llegó a casa y se entregó al alcohol, tomó y tomó toda la noche y Socorro simplemente en su cuarto decía que no sabía dónde estaba el bebé. Lo que más le dolía era recordar las palabras de su tía cuando le dijo que debía bautizar al bebé, ya que las brujas se lo podían llevar. Así pasaron los días y no se supo nada del bebé. Las autoridades le dijeron que ya no encontraban dónde más buscarlo, que lo habían buscado por todos lados, pero que no había rastros de él. Esto había fracturado gravemente la relación. Pasaron los meses y la vida les tenía una nueva sorpresa, y es que Socorro estaba nuevamente embarazada. Él, muy contento y con mucha alegría, decidió dejar el alcohol para seguir luchando por su hogar, muy contento por su nuevo hijo, pero recordando a aquel que nunca pudo encontrar. Decidieron afrontar este nuevo reto, aunque era incómodo escuchar a los vecinos del lugar decir que a su bebé se lo habían llevado las brujas que habitaban en el monte. Pasó el tiempo y llegó el día de dar a luz, aunque todo fue diferente porque esta vez tuvieron una hermosa niña,
a la cual decidieron llamarla Victoria en honor a todo lo que habían pasado. Empezaron a vivir momentos de felicidad, ya que parecía que Socorro se dedicaba totalmente a su hogar, a cuidar de él y de su hija. Y él tenía más cuidado y no pasaba mucho tiempo en la calle. Siempre llegaba temprano para cuidar de Socorro y su hija, aunque en su mente todavía pesaba la pérdida de su antiguo bebé. Un día antes de que Socorro despertara, él y su tía decidieron llevar a la niña a la iglesia del pueblo para bautizarla, pues querían evitar que pasara lo mismo que pasó con su primer bebé. Al regresar a casa, Socorro todavía no había despertado y puso su bebé al lado de ella, pues ya que a pesar de todo lo que había pasado, ella se mantenía firme en no poner un pie en la iglesia y tampoco estaba de acuerdo con bautizar a su niña. Cuando ella despertó, pasó algo muy raro. No había pasado ni un segundo cuando tomó a la niña en los brazos y la olfateó como cuando un animal olfatea a su presa. Molesta, le dijo que por qué había bautizado a la niña sin su permiso, a la cual él pues siempre había sido muy callado con ella, pero que ese día le dijo que a la final él no tenía por qué pedirle permiso, porque él era el que mandaba en esa casa. Ella muy molesta le dijo que había arruinado todo, pero que esto no se iba a quedar así. El tiempo pasó y Victoria creció siendo una niña muy feliz, aunque por parte de su madre nunca recibió caricias y abrazos, pero por parte de su padre tenía todo. Él daba todo por su hija. Victoria tenía 5 años cuando recibieron la noticia de que nuevamente iban a ser papá. Esto los puso muy contentos, y más aún cuando supieron que era un doble embarazo, eran gemelos. Socorro empezó nuevamente con sus comportamientos extraños. Empezó a salir todas las noches, aunque él ya no le decía nada porque simplemente ella molesta no le respondía, y pues él no quería que ella estuviera molesta, ya que Socorro tenía 20 años, había tenido 2 hijos y parecía como de 16, pareciera que los años no pasaban sobre ella. Un día salió al pueblo a hacer compras y cuando venía de regreso, uno de los vecinos le dijo que la noche anterior se habían robado a un bebé y que en el monte se veían como bolas de fuego, y le dijeron que esa noche irían a cazar las brujas, irían a ver y a desmantelar el escondite que ellas tenían. También le dijeron que si se quería unir, a lo que él dijo que no, pues Socorro estaba embarazada y tenía una pequeña hija, y además Socorro salía en las noches y él no podía arriesgarse a dejar a su niña sola. Al llegar a casa le contó a Socorro todo lo que había sucedido, todo lo que habían dicho, a lo que Socorro se puso muy asustada y él simplemente la abrazó y le dijo que no se preocupara, que a ella no le iba a pasar nada y que seguramente esa noche acabarían con las brujas y acabarían con el lugar en el cual ellas se escondían. Socorro, muy callada, se puso a lavar los trastes, se acostaron a dormir y esa noche no salió como muy seguido lo venía haciendo. Pasaron los meses y ya Socorro tenía 8 meses de embarazo. Un día, al regresar del pueblo, él se dio con la sorpresa de que en la casa solo estaba la pequeña Victoria y de Socorro no había rastro. Llevó a su niña donde sus padres y empezó a buscar a Socorro por todos lados.
él lleno de nervios y asustado porque no sabía qué podría haberle pasado a su esposa y a sus bebés que pronto iban a nacer. Empezó a buscarla por las calles, empezó a buscarla en los hospitales, por todos lados, pero no la encontraba. Solo le faltaba buscar en el cementerio que estaba llegando al cerro, pues él pensó que Socorro no iba a estar allá, pero era el único lugar que le faltaba y decidió ir. Buscó por el cementerio y no encontraba nada. Rezaba que Socorro no estuviera ahí. Ya cansado y exhausto, llegó al panteón. En ese momento vio una escena que nunca jamás olvidaría. En una de las tumbas pudo ver claramente a Socorro. Ella estaba sentada con la misma ropa, pero ya se veía vieja. Estaba llena de un líquido rojo. Tenía sus 2 bebés en las manos. Aún los unía el cordón umbilical, pero Socorro los estaba despedazando cruelmente y comiéndoselos. Él quedó impactado completamente por aquella escena. Sentía que el corazón se le salía del pecho. Las lágrimas empezaron a salir, pues no podía creer que esta horrible mujer era su hermosa esposa. Cuando Socorro se dio cuenta de que él estaba ahí viéndola, con los ojos llenos de odio y con gran ira, le dijo que se largara de ahí, que por su culpa ella no había logrado su cometido, y era porque él había bautizado a Victoria. Él, con profundo dolor y con mucha ira, le preguntó que por qué había devorado a sus bebés, a lo que ella le contestó que le iba a decir la verdad y que le iba a contar todo lo que había pasado estos años. Le dijo que ella en realidad tenía 84 años y que ella gozaba de juventud y de belleza por todos los bebés que ella devoraba, y que eso era lo que ella salía todas las noches cuando él simplemente se quedaba en su casa esperando a que ella regresara. También le contó que ella sí se enamoró perdidamente de él y que intentó buscar en otro lado saciar su sed de carne, pues llegó el momento en el que las brujas del cerro se llevaron toda la carne que había, y por eso le tocó devorar a sus propios hijos, porque así seguiría siendo una mujer joven y hermosa. También le dijo que gracias a él había corrido con suerte aquella noche que él le contó que esa noche irían al cerro a matar a las brujas que vivían allá, pues esa noche ella no salió y pudo salvarse. Cuenta que no pudo seguir escuchándola y de su pantalón sacó un objeto cortopulsante y pegando un grito lo enterró en el cuerpo de Socorro. Socorro empezó a patalear y antes de que se pudiera parar, él empezó a orar y así lentamente Socorro fue quedando sin vida.